Todos amamos a Cameron, es uno de los mejores personajes en toda la serie de Doctor House, desde su inicio siendo el prototipo de una mujer cuidadora y con muchos rasgos humanistas, hasta su gris paso por la serie en las últimas temporadas. Es innegable que es uno de los personajes que más evolucionan en toda la serie. Cuando comienza la primera temporada, los 3 doctores que trabajan para House no tardan en señalar que ven el trabajar con House una oportunidad para aprender más que una salida laboral decente. Lo que no sabían los personajes es que esos aprendizajes no serían solo médicos, sino también filosóficos, y el personaje en el que más se nota este cambio, al menos así lo siento yo ahora que he vuelto a ver la serie, es Cameron. Pues de la primera temporada a la tercera, que es su última temporada como personaje principal, se nota muchísimo la influencia de House sobre ella, siendo que casi se convierte en una persona diferente. En la primera temporada tenía una personalidad que a muchos podría irritar, demasiada apegada al manual, demasiado preocupada por las reglas y el orden, un apego muy grande por los pacientes y una bondad y empatía que desencaja mucho con su jefe, House. Este personaje, según House en la serie, fue contratado por su belleza física, pero no fue un aspecto sexista el que hizo House contratarla, sino el cómo Cameron le dio vuelta a una sociedad sexista que la rodeaba. Es decir, su contratación se debía a que Cameron pudo haber elegido un estilo de vida más fácil y aún así optó por irse por el más complicado. En la parte del guión, Cameron nos sirve para empatizar con los pacientes, también para recordarle a House cuando este está diciendo o haciendo locuras, y para que dentro de todo el equipo no termine usando a los pacientes como objetos de prueba y debiéndole millones al hospital en demandas. Piénsenlo un poco. House, siendo la cabeza del equipo, es evidente que está loco, no necesito argumentar esto. Foreman es el más inteligente y audaz del equipo, es casi tan perspicaz como House, sabe más de medicina que sus 2 compañeros y además es astuto, usa atajos cuando los necesita y casi siempre obtiene lo que quiere. Es como un House al 60%. Chase, por otro lado, incluso en las primeras temporadas es objeto de burla porque no es el más brillante, pero definitivamente es el más parecido al doctor en cuanto a romper las reglas se refiere. Es un doctor dispuesto a todo y que demuestra muchas veces ser una mala persona. Entonces es Cameron el sostén de este equipo, la persona que se encarga de que el equipo de diagnósticos no incendie el hospital desde el capítulo 1. Pero hay un episodio, específicamente en la temporada 3, donde se explora muchísimo y para mí es el punto de inflexión completo del personaje. Ese episodio donde tratan a Ezra Powell, un médico y científico de la tercera edad que tiene problemas para respirar y que es encontrado inconsciente en uno de sus laboratorios. Todo el episodio gira en torno al dilema ético en la medicina sobre la autonomía del paciente, pues el doctor Ezra Powell no quiere ser diagnosticado, no quiere seguir en tratamiento ni teniendo que padecer los exámenes a los que los doctores lo quieren someter. Quiere que se le dé de alta, aunque esto significa que morirá de forma lenta, o mejor aún, prefiere tener una muerte asistida. House evidentemente no está de acuerdo con ello, no porque respete la vida de los demás por encima de sus quejas, sino porque no está dispuesto a dejar ir un rompecabezas antes de resolverlo. La autonomía del paciente es un principio central en la ética médica, que otorga a los individuos el derecho a tomar decisiones informadas sobre su tratamiento médico, incluso si eso implica rechazar opciones que podrían prolongar su vida. Este concepto parte del respeto por la autodeterminación de los pacientes y su capacidad para decidir sobre su cuerpo y su bienestar. Médicos como Cicely Saunders defienden la importancia de escuchar y respetar los deseos de los pacientes, especialmente en el contexto de cuidados paliativos y enfermedades terminales. Por otro lado, figuras como el Dr. Jack Kevorkian abogan a favor del suicidio asistido en situaciones de sufrimiento extremo, argumentando que permitir a los pacientes elegir una muerte digna es una extensión del respeto a su autonomía. En contraste, otros doctores como el Dr. Ezequiel Emanuel creen que mejorar los cuidados paliativos deberían ser la prioridad y consideran la eutanasia un camino potencialmente peligroso que podría llevar a abusos. A pesar de las diferencias de opinión, hay un consenso en que las decisiones sobre el fin de la vida deben centrarse en el bienestar del paciente y en el equilibrio entre autonomía, beneficencia y no maleficencia. Evidentemente nos encontramos con que estar de acuerdo o no con la eutanasia es algo importante en la ética médica. Cameron pronto en el episodio decide hacerse a un lado, prácticamente se sale del caso por no estar de acuerdo con House al evitar la muerte que quería el doctor, pero tampoco hace nada por ponerse del lado del paciente, y ahondaremos más en esto en un momento. Antes, quiero platicarte del famoso Doctor de la Muerte. El Dr. Jack Kevorkian, conocido popularmente como Doctor Muerte, fue un médico y defensor de la eutanasia en Estados Unidos, que se hizo célebre por ayudar a más de 130 personas a morir mediante el suicidio asistido.
Kevorkian desarrolló una máquina que permitía a los pacientes administrar la dosis letal por sí mismos, lo que él consideraba una forma humanitaria de ayudar a quienes sufrían de enfermedades terminales o crónicas sin posibilidad de mejora. Creía firmemente en el derecho de los pacientes a decidir sobre su propia muerte en situaciones de dolor intolerable, y se convirtió en una figura central en el debate sobre la eutanasia y los derechos de los pacientes. Kevorkian comenzó a ganar notoriedad en la década de 1990 cuando hizo pública su asistencia en el suicidio de Janet Atkins, una mujer de 58 años con Alzheimer en etapa temprana. Esto llevó a una serie de juicios y controversias legales, ya que la eutanasia no era legal en el estado donde la había ejecutado, ni en la mayoría de los Estados Unidos. A pesar de varios intentos de procesarlo, Kevorkian evitó condenas significativas hasta 1999, cuando fue sentenciado a prisión. Esto sucedió después de que administró personalmente una inyección letal a Thomas Yoke, un paciente con esclerosis lateral amiotrófica, y el evento fue transmitido en el programa 60 Minutes. Este acto rompió su protocolo habitual de dejar que el paciente accionara la máquina por sí mismo, lo que lo llevó a ser condenado por homicidio en segundo grado. Kevorkian fue sentenciado a entre 10 y 25 años de prisión, de los cuales cumplió 8 antes de ser liberado en 2007 por motivos de salud. Durante su tiempo en prisión y después de su liberación, siguió defendiendo los derechos de los pacientes a la eutanasia, aunque prometió no practicar más suicidios asistidos tras su liberación. Kevorkian se mantuvo como una figura polarizante. Para algunos, fue un pionero en la lucha de los derechos de los pacientes terminales, mientras que para otros, sus métodos y activismo cruzaron líneas éticas y legales inaceptables. You're not ending the life. I didn't do it to end the life. I did it to end the suffering the patient's going through. The patient's obviously suffering. What's the doctor supposed to do? Turn his back? If he's a coward, he is. But a lot of doctors do, though. Well, they're cowards. Doctors are cowards, you know that. I have a natural right to do whatever I want with my body. Anything. As long as it doesn't affect anybody else or any other property. And I give permission, myself permission to do it. Todo esto que te acabo de contar se toma mucho en cuenta a lo largo del episodio cuando entre los miembros del equipo debaten sobre la decisión de Ezra. El paciente es muy insistente en que no quiere recibir tratamiento, tanto que decide pedir el alta médica y morir sofocado poco a poco por el agua de sus pulmones. Prefería y estaba dispuesto a sufrir con ese dolor a cambio de no recibir más tratamientos y terminar con su vida. El equipo en primera instancia decide entonces respetar su decisión, y aquí es donde House rompe totalmente el paradigma. De la historia de Jack Kevorkian podemos entender que es muy difícil definir la línea cuando se está a favor de la eutanasia. Por ejemplo, el equipo médico, al respetar su autonomía, estaba prácticamente asistiendo a la muerte del paciente, porque las consecuencias de sus actos, o en este caso de su inacción, darían el mismo resultado que el de obedecer la petición del paciente. Chase entiende esto desde el primer momento, y por eso se queda con House. Foreman lo termina aceptando unas escenas después, pero Cameron decide apartarse del caso. House, viendo esto, decide tomar acción sobre la doctora y la invita a leer un artículo publicado hace un par de años del paciente. En el artículo, Cameron observa que Ezra Powell utilizó bebés recién nacidos para inyectarles proteína radiactiva y así descubrir una enfermedad en los riñones. Estos niños fueron sometidos a dicha proteína sin consentimiento de los padres, sin llenar los formularios correctos, y básicamente el doctor se robó unos bebés del hospital y les inyectó cáncer. Muchos de esos niños probablemente murieron de corta edad. Cameron y House discuten sobre este estudio en el quirófano, y Cameron señala las obviedades de la poca ética del doctor al inyectar la proteína, pero considera que al ser una mala persona no dictamina que debes negarle la libertad, o en su caso engañarlo poniéndolo en coma. Pero House no le mostró este artículo para que viera que Ezra era una mala persona, sino para que Cameron entendiera un concepto todavía más importante en la ética medicinal. Todos conocemos el dilema del tren. Tenemos de un lado 3 personas atadas, de otro lado solo una. Un tren se acerca a toda velocidad sin opción a frenarse, y tú eres dueño de la palanca. Si la activas, una sola persona muere. Si no la activas, mueren 3. La respuesta más evidente ante este dilema es activar la palanca para que se pierda una sola vida en lugar de 3. Pero entonces el dilema te plantea otra situación. Estás en un puente y esta vez solo hay un camino, y son 3 las personas que están a punto de ser atropelladas. Esta vez no puedes hacer nada por salvar las vidas, a excepción de que en el mismo puente donde te encuentras viendo todo hay otra persona con un sobrepeso. Un peso tan excesivo como para detener el tren. ¿Lanzarías a la persona con tal de salvar a las 3 que están abajo?
La respuesta más evidente sería la negativa. Pero ¿qué diferencia hay entre activar la palanca, salvar 3 y sacrificar 1, a aventar a la persona, salvar 3 y sacrificar 1? El dilema nos indica que parece no haber salida a los dilemas y que se debe tomar una decisión porque el caos, el daño y la muerte son parte de nuestro día a día. Si tú consideras que, si por ejemplo, la persona no activa la palanca, se queda indiferente ante el tren y deja que mueran 3 en lugar de 1, entonces está obrando mal, también deberías considerar que quien no avienta a la persona del puente está también mal. Este es el juicio que hace House sobre Cameron, quien al desprestigiar a House por poner en coma al paciente, no se da cuenta que su decisión no es muy diferente a la deseada por el doctor. Es decir, en este caso, la inacción de Cameron trae como consecuencia la muerte de Ezra. House decide jalar la palanca para resolver su caso y tratar de alargar la vida del paciente. Ezra prefiere que dejen la palanca tal y como está para acabar con su sufrimiento. Ambos personajes desean jalar la palanca y con ello cometer algo moralmente dudoso, pero dejar la palanca tal y como está también es tomar una decisión. Cameron reflexiona y decide dar tratamiento al paciente en contra de su voluntad. Aprovecha para reprocharle por todos los bebés que probablemente arruinó y el doctor no muestra signos de arrepentimiento. Es más, se dice orgulloso de su estudio, pues gracias a sus investigaciones salvó a miles, probablemente millones de personas de enfermedades renales. Usó a unos pocos para salvar la vida de miles, tal como el dilema del tren. Cameron, enojada, aprovechando, usa su fuerza en contra del paciente para realizar otro examen, y el paciente finalmente la felicita por hacer y luchar por lo que cree que está bien. Good for you. Finally standing up for something. Acting on what you believe. A mí esto me voló la cabeza. En House estamos acostumbrados a que los pacientes sean los aliados de los personajes y que en sí el verdadero antagonista de cada episodio sea la enfermedad. Pero aquí, en este episodio, uno de los mejores de la serie es el paciente el antagonista y el villano de Cameron. Un personaje que la hizo ir en contra de sus principios, que cambió por completo su forma de ver la vida y que generó una inflexión perpetua en el personaje. A partir de aquí, Cameron se hace una mujer más fuerte, egoísta, deja de ser tan pisoteada como antes. Finalmente en el episodio, House termina resolviendo el rompecabezas. El doctor padecía de un cáncer terminal, un cáncer que no podía tener tratamiento y que solo exigía del paciente tiempo para acabar con él. Es así entonces como House, tal vez inspirado en la admiración que tenía hacia Ezra, o tal vez solo cumpliendo la palabra que alguna vez faltó, termina satisfaciendo los deseos del paciente terminal. Uno de los mejores episodios en toda la serie de Doctor House. Exactly! You can't decide if we're helping or hurting him. He's good or bad. Or if you want paper, plastic, or a burlap sack. Do your damn job. Ezra tuvo el poder de demostrarle que muchas veces para lograr objetivos grandes se debe faltar a la moral de algunos pequeños, aunque muchas veces faltar a la moral de estos pequeños puedan significar la vida de una persona.